A partir de la década de los 70 en Europa, algunos investigadores del área de la historia social voltearon su vista hacia uno de los campos más descuidados y menospreciados por la historia, la policía y los sistemas policiales. 20 años después, luego de terminadas las experiencias traumáticas de las diversas dictaduras de derecha en Latinoamérica y con la temática seguridad y criminalidad por delante, los años 90 serían el inicio de la preocupación por investigar dichos tópicos en nuestro continente. En esta edición de ¿Por qué leer a los clásicos? Voy a hacer un poco de trampa porque la obra que presentaré no es un clásico propiamente tal, sino una obra que sin duda pronto se va a volver un clásico, al menos entre los y las investigadoras de los estudios policiales, de la historia de las policías y hasta los interesados en cuestiones referentes al orden social. La obra que presentaré es La fabricación del orden social, una teoría crítica sobre el poder de policía de Mark Knocklius. La edición a la que me refiero salió en el 2010, editada por Prometeo Libros en Buenos Aires. Sin embargo, la obra original data del año 2000, editada por Pluto Press. La obra de Mark Knocklius se plantea recuperar el concepto de policía a partir de los estudios de policía y reubicarlo en la teoría social y política central. Esto considerando que la aversión del mundo académico y sobre todo de la historia por la policía había dejado a este dispositivo en manos de la criminología y de ex policías escritores que generan su propia historia institucional. El trazado histórico que realiza el libro postula que si bien la forma institucional de la policía surge a fines del siglo XVIII y XIX, transformada por la presión del liberalismo, la razón de ser de la función policial se mantuvo. Dicha razón de ser es, desde la caída del feudalismo, mantener y generar un determinado orden social. De igual forma y desde un punto de vista más teórico, se intenta demostrar que siguiendo los preceptos más marxistas, la policía no solo ha sido central para la represión de la clase trabajadora y la reproducción del orden, sino para la fabricación del orden mismo. La misión de la policía, sobre todo a fines del siglo XIX, fue la de crear un orden de trabajo asalariado y administrar la clase de la pobreza. Una vez dicho todo eso, ¿por qué podría considerarse a la fabricación del orden social como un potencial clásico, si no ya un clásico entre los estudios policiales? Primero, ¿qué constituye un clásico? Italo Calvino, entre todas las definiciones o características que atribuía a los clásicos, mencionaba dos que quería destacar. Uno, que un clásico representa cierta riqueza para quien los ha leído, y dos, que un clásico enseña algo que no sabíamos o nos permite descubrir que sí sabíamos, pero no sabíamos cómo decirlo o alguien ya lo había dicho. Esto podría llevarse al campo historiográfico como una obra que para explorar una determinada temática o tópico se hace imposible no recurrir a ella, o que ha marcado demasiado en la forma de ver el campo a estudiar. En el caso de esta obra se puede notar la positiva recepción entre los ya dedicados a esta área de investigación, lo que se evidencia en que toda producción posterior al lanzamiento de este libro ha recurrido a ella. Para el caso latinoamericano se puede mencionar autores como Diego Galeano, Lila Caimari, Diego Pulido Estevas, Daniel Palma Alvarado y Vania Cárdenas, que se han dedicado a estudiar a las policías y para los cuales esta obra juega un pilar fundamental para su análisis. En ese sentido, el hecho de que la obra rápidamente fue traducida al español contribuyó mucho a la difusión de la misma. Respecto a la pregunta de si los clásicos debiesen tener un canon o no que determine si son clásicos, creo que no debiese ser algo tan rígido, pero sí debiese tener una valoración mínima, como haber influido en una gran cantidad de obras o de personas, que su influencia sea rastreable, haber marcado un precedente o se haya constituido como una especie de archivo al que necesariamente se tiene que recurrir. ¿Podría un clásico estar ajeno a esto o no? Quizás pueda no estar dentro de este canon tan rígido, pero debiese tener cierta trascendentalidad, la cual puede ser difusa o matizable. Para algunos una obra puede ser indispensable para acceder a cierto tópico o área de investigación, mientras que para otros ni siquiera han oído hablar de ella, quizás, porque no es la obra no es la temática a las que les compete. Finalmente, ¿cuál es la actualidad de los clásicos? Respecto a esta obra en particular, su presencia está en difusión al igual que la historia de las policías. Se ha logrado instaurar como un indispensable para los investigadores de esta cuestión y a medida de que el campo vaya creciendo, la obra irá ganando reconocimiento también. Sobre todo considerando que la temática policial se ha ido posicionando en la problemática pública cada vez más, tanto por el aumento de la percepción del delito como también por el papel que han jugado las policías en la represión a los diversos movimientos sociales. Algunos pensadores contemporáneos han llamado la atención sobre el rol que jugarán el Estado y los dispositivos de control posterior a la pandemia que se vive actualmente, precisamente porque los Estados han recurrido a la restricción de las libertades individuales para poder hacer efectivas las cuarentenas.
Se han dictado estados de excepción y se han visto también un progreso de las tecnologías en cuanto a identificación y vigilancia se refieren. El hecho de que este fenómeno venga luego de importantes movilizaciones sociales alrededor del mundo justifica de alguna forma la sensación de inseguridad que se tiene respecto a los dispositivos de control del Estado. Por ello, una obra que ilustra también este panorama, el panorama general, tanto histórico como teórico de la policía, va a ser cada vez más solicitada, creo yo. Con respecto a la cuestión de los clásicos en general, creo que se han vuelto accesibles e imprescindibles, cada vez más, principalmente por la tecnología y los medios de comunicación, internet y redes sociales que, primero, han ayudado a difundir estas obras, ya sea por medios legales o no, y segundo, porque se han socializado las voces que opinan sobre los clásicos. Si alguien dispone de internet, puede acceder a distintos canales o blogs donde se difunden y critican a los clásicos. En ese sentido, el desafío sería lograr una cobertura total de Internet libre a fin de socializar la información. Por todo lo anterior, no tengo dudas en que la fabricación del orden social, una teoría crítica al poder de policía de Mark Knopfler, es ya un sólido documento entre los estudios policiales y que pronto va a ganar la categoría de clásico. La invitación es a leerlo y que va a servir a todo aquel que guste introducirse en este ámbito de la investigación y a tener un panorama general de la diversidad de los tópicos que se tratan para abordar a las policías de distintas vistas.